Muy amados, es para mí motivo de gran gozo saludarte en este maravilloso día, en nombre de nuestro Padre, de nuestro Dios, donde quiera que estés y me escuches. Y bien, vamos a lo que vinimos, a la joya con la cual nuestro Rey nos va a adornar en este maravilloso día. Y la joya lleva por título La resurrección de los muertos, parte 96. Con un subtítulo, La disciplina de Dios y su templo. Vuelvo y repito, la disciplina de Dios y su templo. Bendita disciplina. Seguimos con ella. La disciplina de Dios y su templo. Y quiero empezar anunciándote y diciéndote y dejándote bien en claro que sin la disciplina del Señor, de nuestro Dios, no hay templo. Sin que esa disciplina se haga vida en nosotros, no hay templo. Quiero dejar eso bien en claro. El templo de Dios es el tema que vamos a tratar en este día. Y quiero que hagamos memoria y un pequeño recorrido por la historia, hablando del templo. Y acuérdate que él allí en medio de su pueblo habitó en lugares construidos por mano de hombre. Y se le alcanzaron a hacer a nuestro Rey 2 templos. El primero de ellos lo hizo el rey Salomón. El segundo de ellos lo hizo Zorobabel. Y ambos fueron destruidos. Y escucho en las noticias y veo en las noticias que el Israel físico se prepara y es que para la venida del Mesías, haciendo y edificando un tercer templo, también hecho por mano de hombre, ignorando, porque son ignorantes, ignorando que nuestro Rey vendría personalmente, él a edificar su templo. Y ya no un templo hecho por mano de hombres, es decir, no de esta creación. Y de ese templo, de ese maravilloso templo, es que vamos a hablar en este día. ¿Y qué papel tan grande y determinante juega la disciplina aquí? De ello te vas a dar cuenta. Y ya te está dando cuenta de eso. Y quiero que empecemos a mirar cuál y quién iba a ser su templo. ¿Cuál y quién iba a ser su templo? Y quiero que vamos a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 3, versículos 16 y 17. Vuelvo y repito, primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 3, versículos 16 y 17, dice así: ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, mira, el cual sois vosotros, santo es. Hoy el Rey le habla a su templo. Hoy el Rey le habla a su templo. Y su templo eres tú. Por eso dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? El templo que Él vendría a edificar en el tiempo del fin son
esos hijos escogidos, elegidos, predestinados. La casa de Israel, los 144,000. Y a ellos hoy el rey les habla y le dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? El templo eres tú. No una construcción, el templo eres tú. Aquí ya te lo está diciendo, te lo está dejando clarito. Israel, el Israel físico, ahora construye un tercer templo, hecho de mano de hombres. ¡Qué equivocación! ¡Qué ignorancia! ¡Qué ignorantes! O como todo aquel que va a un lugar hecho de mano de hombres y dice: vamos para la iglesia, vamos para el templo, y así está todo este mundo. ¡Qué equivocación! ¡Qué ignorancia! Porque el templo de Dios sois vosotros, 144,000. La casa de Israel, el Israel de Dios, el Israel espiritual. Ese es el templo de Dios. Y termina diciendo: si alguno destruyere el templo de Dios, que eres tú, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, ¿cómo es ese templo? Santo es. ¿Cómo tiene que ser ese templo? Santo. ¿Cómo tienes que estar tú? Santo. ¿Cómo tienes que caminar tú? Santo. ¿Cómo tienes que vivir? Santo. Así tiene que estar el templo de Dios, el cual eres tú. Y si alguno destruyere ese templo, y dirá, y se preguntará alguno: ¿y cómo se puede destruir ese templo? Si vives como Adán, si vives como el viejo hombre, si vives como hombre, si vives como animal, así se puede destruir ese templo, porque allí está todo lo que puede destruir el templo de Dios. ¿Y qué es todo eso que puede destruir el templo de Dios? El adulterio, la fornicación, la envidia, los celos, las iras, las contiendas, la hechicería, la brujería, las disensiones, las herejías, los pleitos, etcétera, 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 borracheras, etcétera, 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 maledicencia, todo lo que quieras poner ahí que está en el viejo hombre. Así puedes destruir el templo de Dios. Y de todo eso te tienes que cuidar. Porque le tienes que dar cuenta a tu Señor de ese templo que eres tú. Si alguno destruyere el templo, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios sois vosotros. Y dice que santo es. Santo. Y santo por dentro y por fuera. Que no se te olvide. Por dentro y por fuera. Miremos otra evidencia. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 6, versículo 19, que dice así: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? ¿Podría alguno decir: sí, yo le sirvo a Dios con la mente, y en mi mente soy santo, aunque mi cuerpo haga lo que haga? Dirá alguno. Aquí está diciendo, no solamente con la mente, aquí está diciendo: o ignoráis que vuestro cuerpo, no solamente la mente, que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros.
Esto es mente y cuerpo. Que no se te olvide, mente y cuerpo. Y es santo, santo, por dentro y por fuera. Miremos otra evidencia. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 6, versículo 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? No hay ningún acuerdo. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Ninguno. No hay ningún acuerdo, porque en el templo de Dios no hay ídolos. Porque en el templo de Dios el único que mora allí es el dueño de él, el dueño de ese templo, y es nuestro Dios. No habita ningún ídolo. Y cuando hablamos de ídolos, sí que tuvimos ídolos nosotros a lo largo de la historia. Todos nosotros tuvimos ídolos. En todos los campos, en el reino de Adán, en el reino animal. Tuvimos ídolos en la música, en el deporte, en la televisión, en muchas áreas, en lo que se mueve, el reino animal, el reino de Adán, los hijos de los hombres, en muchas áreas tuvimos ídolos. Y ellos se sentaban allí, y aún, cuídate, porque aún los hijos también se pueden convertir en ídolos. Si están por encima de tu Señor, se convierten en ídolo. Todo lo que está por encima, o lo que pones por encima de tu Dios, es un ídolo. Y tú no estás llamado a eso. En tu templo, en el templo que eres tú, el único que puede y va a habitar allí es tu Rey, el dueño del templo. Nadie más puede habitar en ese templo, el cual eres tú. Nadie más. Y dice, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré, porque se iba a formar en ellos, habitaré y andaré. No solamente se iba a formar en ellos, también iba a andar en medio de ellos. Habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Su pueblo, 144,000, la casa de Israel, que tiene otro nombre. No solamente se llama la casa de Israel, su pueblo, el monte santo, Sión, el Edén, sino que también es su templo. Su templo. Eso eres tú, su templo. El templo del Dios viviente. Eso eres tú. Ese eres tú, su templo. Tú eres su templo. Y en ti va a morar el Señor, ya no en lugares hechos por mano de hombres. Viendo esa introducción, vamos a mirar un maravilloso punto. Y ese maravilloso punto lleva por título, el templo o casa de Dios. Vuelvo y repito, el templo o casa de Dios. Porque te vas a dar cuenta que es templo y es la casa de Dios. Y vamos a mirar la edificación de ese templo, de esa casa de Dios. ¿Y quién la edificaría? Vamos a mirar. Y para ello vamos a empezar allí en el libro del profeta Isaías. Isaías capítulo 66, versículos 1 y 2, que dice así. El Señor dijo así:
el cielo es mi trono, y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice el Señor. Y mira quién la iba a edificar. Pero miraré a aquel, no a aquellos, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Allí hay un código grande para la edificación de su templo, de su casa. Y empieza diciendo el verso 1. Dice, el Señor dijo así. ¿Y qué dijo el Señor? El cielo es mi trono, y la tierra estrado de mis pies. Y después hace una pregunta. Deja claro algo. El cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. Deja claro eso. Y después de dejar claro eso, hace una pregunta. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? ¿Qué acabamos de ver en la introducción? ¿Quién es el templo? ¿Quién es su casa? ¿Cuál es el lugar de su reposo? Tú. Y está diciendo que tú eres su templo, su casa, y que ese templo santo es. Y eso está diciendo aquí. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Esa es la pregunta que hace. Y el verso 2 dice, mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice el Señor. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla mi palabra. Ese era el que venía a edificar su casa, su templo. Y a él le está diciendo, ¿cuál es la casa que me habéis de edificar? ¿Cuál es el lugar de mi reposo? Porque te anticipo, el cielo es mi trono, y la tierra es el estrado de mis pies. O sea que no podría edificar una casa inferior a ello. Inferior a lo que él ya de antemano le dijo. El cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. O sea que tendría que venirle a edificar a nuestro rey su templo, su casa. Y ese templo y esa casa era cielo y tierra. Que era lo que tendría que edificar a aquel edificador que vendría. Y quiero que hagamos memoria. ¿Tú te acuerdas lo que dice por allá en Isaías 65, del 17 en adelante, cuando dice cielos nuevos y tierra nueva? Eso significa una nueva creación. ¿Y qué dijo Pablo de esa nueva creación? ¿Quién es esa nueva creación? Su pueblo. Entonces su pueblo son cielos nuevos y tierra nueva. Su templo, su casa, el lugar de su reposo. Y el que vendría, el edificador que vendría a edificarle al Señor cielos nuevos y tierra nueva, para que Él more en el cielo, para que en el cielo, que es la mente de los escogidos, sea su trono. Y el cuerpo de sus escogidos sea la tierra, el estrado de sus pies. Y a eso vendría el siervo del Señor. A edificarle a su Señor, a edificarle al Rey, el cielo y la tierra. Cielos nuevos y tierra nueva. Y cuando dice cielos nuevos, ya sabes que es la mente. Y cuando dice tierra nueva, es el cuerpo. Acuérdate que no solamente Él compró tu espíritu, sino que compró también tu cuerpo. Y que tanto tu espíritu como tu cuerpo son templos del Espíritu Santo, son templos del Señor.
Acuérdate lo que vimos allá en 1 Corintios 6 y en 2 Corintios 6. Allá lo vimos. Y el que vendría precisamente a eso, a edificarle ese templo a nuestro Rey, su casa, el lugar de su morada en el tiempo del fin. Y fíjate que es tan así y es tan cierto lo que te digo. Por eso el Señor no compró solamente de ti tu espíritu, también compró tu cuerpo, para que fuera cielo y tierra. Mira lo que dice la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 6, versículo 20, dice así: porque habéis sido comprados por precio. ¿Habéis sido qué? Comprados por precio. ¿Y qué compró? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Maravilloso. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Compró cuerpo y espíritu. Y el edificador venía a edificar cielo y tierra, mente, espíritu y cuerpo, para que morara allí nuestro Rey. Por eso la pregunta, y no me canso de hacerla, la pregunta que hace el Rey: ¿cuál es la casa que me habréis de edificar? ¿Y cuál es el lugar de mi reposo? ¿Cuál? Porque yo no habito sino en el cielo, que es mi trono, y la tierra el estrado de mis pies. Y si eso es así, por eso Él vino y compró tu espíritu y tu cuerpo, el cielo y la tierra, para crear cielos nuevos y tierra nueva. Y eso se llama el templo del Dios viviente, el templo del Señor, el lugar de su morada, el lugar de su habitación. Y ya no hecho por mano de hombres. ¿Y cómo se llama ese templo que el Rey iba a edificar para morar? Salmo 102, verso 16. Por cuanto el Señor habrá edificado a Sión, y en su gloria será visto. Por cuanto el Señor habrá edificado ¿a quién? A Sión. ¿Cómo se llama también el templo? Sión. Por cuanto el Señor habrá edificado a Sión, y en su gloria será visto. Y Sión es cielo y tierra, cielos nuevos y tierra nueva, que es igual al templo del Señor. Y de seguro las naciones mandarán mensajeros cuando Sión aparezca a preguntar. ¿Y a preguntar qué? Vamos a mirar. Libro del profeta Isaías, capítulo 14, versículo 32. ¿Y qué se responderá a los mensajeros de las naciones? Porque las naciones van a mandar mensajeros. ¿Y qué se le va a responder? Que el Señor fundó, edificó a Sión, y que a ella se acogerán los afligidos de su pueblo. Que el Señor fundó a Sión. Eso se le va a responder a los mensajeros de las naciones. Que el Señor fundó, edificó cielos nuevos, tierra nueva, a Sión. ¿Y cuándo tomaría lugar esto? ¿Cuándo tomaría lugar esto? En el tiempo del fin. El Israel físico se prepara con un tercer templo hecho por manos de hombres. En el tiempo del fin tomaría lugar el verdadero templo del Señor. Y ese templo estará en pie para siempre. Porque no es construido, ni iba a ser construido
edificado por mano de hombres. Y eso tomaría lugar en el tiempo del fin. Libro del profeta Isaías, Isaías capítulo 2, versículos 1 al 3, dice así: Lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén, acontecerá en lo postrero de los tiempos, tiempo del fin, que será confirmado el monte de la casa del Señor, como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones, y vendrán muchos pueblos, y dirán: Venid y subamos al monte del Señor. Y ese monte también es la casa, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra del Señor. ¿Cuándo tomaría lugar esto? En lo postrero de los tiempos, en el tiempo del fin, que será confirmado el monte de la casa del Señor como cabeza de todos los montes. Ese monte es la casa, es el lugar de su reposo, es su templo, y ella aparecería en el tiempo del fin. En el tiempo del fin. Y no solamente se iba a llamar casa, monte, templo, también esa casa, ese monte, ese templo tendría un nombre, otro nombre. Miremos. Libro del profeta Isaías, capítulo 56, versículos 7 y 8. ¿Cómo se llamaría también? Vamos a mirar. Yo los llevaré a mi santo monte, y los recrearé, y mira cómo también se llama, y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración, donde oración, casa de oración para todos los pueblos, dice el Señor, el que reúne a los dispersos de Israel. Aún juntaré sobre él a sus congregados. Mi casa será llamada casa de oración. ¿Cómo será llamada? Casa de oración. Claro. Y si su templo es santo, ¿cómo puede ser llamado? Casa de oración. Qué maravilloso hoy poder nosotros entender esto y saber que sin la disciplina esto no puede ni podría tomar lugar. Por eso el celo de nuestro Dios con su disciplina, por su templo, por limpiar su templo, por limpiar su casa. ¿Y sabes algo? Él en la historia fue muy celoso con su templo, aún con aquel que fue construido por mano de hombres. Y si fue celoso con ese templo construido por mano de hombres, imagínate por este que hoy está edificando y construyendo, que no es de mano de hombres, es decir, no de esta creación. Imagínate ahora cómo será de celoso. Porque yo te voy a mostrar un ejemplo. Cómo era con aquel que era construido y que fue edificado por mano de hombres. Te voy a mostrar cómo fue, para que te hagas una imagen de cómo será ahora. Y para ello vamos a la historia. Libro histórico de Mateo, capítulo 21, versículos 12 y 13, dice así. Y entró Jesús en el templo de Dios, allí en Jerusalén, y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas,
y las sillas de los que vendían palomas. Y le dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Maravilloso. Esto fue entrando al templo de Jerusalén, aquel construido por mano. Y mira el celo que tenía por aquello. El celo tan grande que dice que entró y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas. ¡Qué celo! Así entró el Señor en ese templo. Imagínate cómo entrará ahora en lo que es su verdadero templo, el cual eres tú. Y cómo entrará en ti sacando todo lo malo, todo lo que hay en ti conforme al viejo hombre. ¿Cómo entrará el Rey en ti? ¿Cómo tiene que entrar Él en su templo? Mira cómo entró en aquel físico. Ahora piensa cómo entrará en ti. ¿Qué ha habido en ti a lo largo del tiempo? Solo viejo hombre. ¿Y cómo tiene que entrar Él en ti para echar el viejo hombre, para sacarlo, para destruirlo? Solo piensa. Si eso fue en el físico, ahora piensa en ti. Y le dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada. ¡Qué celo! Ahora, si eso fue, ese celo fue allí, con más celo va a ser entrando en ti. Miremos cómo presenta este mismo suceso el historiador Juan. Y para ello vamos a la historia, al libro histórico de Juan, capítulo 2, versículos 13 al 17. Dice así: estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. ¡Qué celo el de nuestro Rey! ¡Qué celo! Imagínate, hasta que el siervo del Señor no apareció. Tú no eras casa del Señor, templo del Señor. Tú eras cueva. Eso eras tú, cueva, donde habitaba y moraba Adán, y con toda su maldad, con todas las obras de la carne. Eso eras tú, cueva. Tú no eras templo del Espíritu Santo ni templo de Dios. Cuando apareció el siervo del Señor y empezó a explicarnos cada detalle, cada misterio de estos, empezamos a darnos cuenta
de que lo único que éramos cuevas. Cuevas. Y no éramos templo del Señor. Éramos templos del mismísimo diablo. Templos de Adán. Templos del viejo hombre. Templos del hombre animal. Eso éramos nosotros. Pero hoy la disciplina del Señor ha llegado para limpiar su templo, porque para eso es la disciplina, para limpiar su templo, para limpiar tu mente, tu corazón, tu espíritu, para limpiar tu cuerpo. Porque limpiando tu mente, tu corazón, se limpia tu cuerpo. Para que Él pueda morar allí y decir: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. Su templo. Para eso vendría la disciplina. Y así entró en ese templo físico. Y ahora te voy a mostrar cómo va a entrar en ti. Cómo entraría en cada uno de nosotros. Libro del profeta Malaquías. Malaquías capítulo 3 versículos 1 y 2 dice así: He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho el Señor de los ejércitos. Y mira cómo viene. Verso 2. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Lo que pasó allí en el templo de Jerusalén, como lo registró el historiador Mateo y Juan, es nada. Y ese celo maravilloso que tuvo no se compara a cómo vendría nuestro Rey y cómo entraría en su templo. Dice que Él es como fuego purificador. Claro, tendría que entrar en ti y en mí así, de esa manera, como fuego purificador. ¿No ves que éramos cuevas? Como fuego purificador, como jabón de lavadores, tirando por tierra, destruyendo todo a su paso, todo lo que había en su templo, todo lo que había en nuestro corazón, en nuestra mente, tiene que entrar destruyéndolo todo, acabándolo todo, como fuego purificador, como jabón de lavadores. Así está entrando tu Rey, así está entrando en su templo. Y esto te sirve para que no pienses y digas en tu corazón: pero es que el siervo del Señor habla como enojado. Siempre habla como enojado. El siervo del Señor habla como el Rey le dice que hable. Como el Rey le dice que hable, porque así tiene que entrar a su templo, hablando de esa manera. Mira que es cierto, estaba anunciado en los profetas. Libro del profeta Isaías, capítulo 30, versículo 27. He aquí que el nombre del Señor viene de lejos, su rostro encendido y con llamas de fuego devorador, sus labios llenos de ira y su lengua como fuego que consume. ¿Será que tu siervo habla así parecido? ¿O será que tu siervo habla así?
Y habla así porque le place o le apetece. Habla así porque así está escrito. Así está escrito. Espero que este punto maravilloso haya sido de mucho bien en tu vida y te lleve en esa gloria en la cual nuestro Rey día a día nos está llevando. Y vamos llegando a la conclusión y al final de este maravilloso tema. Y como conclusión vamos al primer libro de la Biblia, al libro de la creación. Génesis capítulo 28, versículos 10 al 17, y con esto terminamos. Y dice así: Salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó. ¿Qué soñó Jacob? Y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí que ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí el Señor estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy el Señor, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño, y dijo: Ciertamente el Señor está en este lugar. ¿Podrás tú decir lo mismo? Y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: ¡Cuán terrible es este lugar! No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Maravilloso. Maravilloso. A ti, templo del Señor, te hablo. A ti que te estás acercando día a día. A ti que la disciplina de Dios te está acercando día a día al mismo Sión, al mismísimo Monte Santo. Y ese Monte Santo es casa de Dios, puerta del cielo. Y la casa de Dios eres tú. El lugar de su morada eres tú. El lugar de su habitación eres tú. La casa de oración eres tú. Su templo eres tú. Tú eres su templo. Y por eso la disciplina del Señor tendría que llegar a ti así, como fuego consumidor, como fuego purificador, como jabón de lavadores, porque allí va a reinar nuestro Rey y se va a sentar en ti para que se diga que el cielo es su trono y la tierra el estrado de sus pies, su templo, el cual eres tú.
Así dijo el Señor. Era la verdad de este maravilloso tema que el Rey hoy nos ha revelado. Y quiero despedirme de ti diciéndote que te amo para siempre y será hasta una próxima oportunidad.